Dios los bendiga. Amén y amén. ¿Están gozosos? Pues qué precioso. Venimos a bendecir al Padre y los bendecidos somos nosotros, ¿verdad? Venimos a exaltar al Padre y nos gozamos en medio de las alabanzas de su pueblo. Pues vamos, abran su Biblia en el libro de Daniel. Vamos a ver el bosquejo. Vamos a dar un recorrido por este libro, Abuelo de Pájaro. Y vamos a recorrer sin hacer tanta profundidad, porque es tremendo este libro. Entre más uno lo estudiaba, uno no acaba. Y está muy precioso. Pero entonces nos vamos a llevar tarea de seguir estudiando más. Ya que lo tengan, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que hasta el día de hoy tú nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor. Has tenido un cuidado especial por cada uno de nosotros, Señor. No podemos más que darte gracias, Señor. Ahora, Señor, vamos a disponer este tiempo, Señor, para exponer tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Que sea tu presencia, Señor, guiándonos, Padre Santo, en entendimiento. A ti es toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7 del capítulo 1. Yo aquí tengo la versión Reina Valera. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, de este Dios pagano. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: Daniel, Belsasar; Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Entonces aquí nos lleva al tiempo de la cautividad. El autor de este libro es Daniel, y esto lo vemos en el capítulo 9, verso 2, donde mismo Daniel habla de sí, diciendo: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años.
Bueno, ahí estaba hablando, refiriéndose a sí mismo. También en el capítulo 10, verso 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Otra prueba más de que fue Daniel quien lo escribió. Y la prueba por excelencia es de que Jesús también lo menciona en Mateo 24:15. Por tanto, diciendo así, Mateo 24:15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, y lo nombra profeta. Bueno, esto ya nos queda clarísimo, y por excelencia quien escribió este libro fue mismo Daniel. Fecha en que se escribió este libro, bueno, se escribió a fines del siglo VI antes de Cristo, precisamente en la deportación. El tema principal de este libro es reyes, reinos, sueños y visiones, y estas visiones con fines proféticos. Sobre el autor, Daniel significa Dios es mi juez. Y la firme convicción, la firme consagración que tenía Daniel, pues sale a relucir su nombre, que Dios es su juez, y lo demuestra con su vida. Cuando fue la deportación, cuando Daniel fue deportado, estaba él en la adolescencia, tendría 14, 17, 18 años, algo así más o menos. Y fue en el año 605 antes de Cristo. Este joven fue confinado hacia Babilonia, donde estuvo viviendo en el palacio del rey con cargos de gobierno. Estudió allí y después tuvo cargos de gobierno. La deportación de los descendientes de la nobleza de Babilonia ya estaba profetizada más de 100 años atrás por el profeta Isaías a Ezequías, y esto nos lleva a tres citas que son Isaías 39, a Segunda de Crónicas 32, 27 al 31, y también a Segunda de Reyes 20, 12, 19. Vamos a tomar Segunda de Reyes 20, 12 al 19, y lo menciona así: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, quien era rey de Babilonia en ese tiempo, estamos hablando más de 100 años antes de la deportación, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, rey de Judá, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos, la casa de sus armaduras. ¿Qué significa? Que entonces aquí Ezequías estaba recibiendo a los extranjeros babilónicos de Babilonia. Y pues Ezequías fue muy cortés, lo recibió con los brazos abiertos, lo recibió gustoso y les mostró toda su casa, les mostró todas sus riquezas. También les mostró todos sus secretos militares. Imagínate que Estados Unidos recibiera a Rusia y le mostrara todo lo que tiene y dónde lo tiene y cómo lo tiene. Pues no, ¿ah? Bueno, pues eso fue exactamente lo que hizo el rey Ezequías. Le mostró todo su armamento también y todo lo que había en sus tesoros. Y junto con sus tesoros, pues le mostró todos los utensilios de oro que había en el templo, que habían sido traídos o proporcionados en el tiempo por Salomón. Ninguna cosa quedó de Ezequías que no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Y yéndonos un poquito más para atrás, Ezequías en el 14º año de su reinado, le habían dado la profecía de que iba a morir, que preparara toda su casa. Pero él rogó, imploró al Señor, y Dios le concedió 15 años más de vida.
y fue prosperado en todo lo que hacía. Por lo tanto, el reino estaba floreciendo. Y él, pues, les presumió todo lo que tenía. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti estos hombres? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y el profeta Isaías le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías le respondió: vieron todo lo que había en mi casa, él muy orgulloso de lo que tenía. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, al rey, el profeta le dijo al rey: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa, o sea, todo lo que mostraste, todo lo que les presumiste, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia. Ya le estaba dando la palabra profética de parte de Dios. Sin quedar nada, ha dicho Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y eunuco, pues entendemos por alguien que es castrado. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado. Fíjense lo que dijo Ezequías. Se atormentó como cuando le dijeron: prepara tus cosas porque vas a morir. Y él lloró y pidió y clamó por misericordia. No lo hizo. Ahora, ¿qué dijo? La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo el mismo rey: al menos habrá paz y seguridad en mis días. Y no tomó en cuenta esta palabra que le fue dada. Él se preocupó por lo suyo propio, por su tiempo, por lo que él tenía. Ha de haber dicho: como quiera, para cuando pase, pues ya me voy a morir. Esto me lleva a mí a pensar, si Dios le había dado una palabra en la que él estaban contados ya sus días, él se afligió y oró con lloro, con dolor en su corazón, y Dios extendió su misericordia. Bueno, a lo mejor piensa Jaciel que si él también hubiese arrepentido y hubiese clamado y hubiese llorado igual, pues algo hubiese pasado. Pero bueno, ya esto ya era algo que venía sobre el pueblo, porque el pueblo también había abandonado a Dios. Y eso también lo vemos desde Isaías 1. ¿Me acompañan a Isaías? Isaías 1, verso 3. Dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. El 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os resbalaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces aquí habla de cómo estaba viviendo desordenadamente el pueblo. Por eso es que había venido juicio sobre el mismo pueblo, por su desobediencia, por su rebeldía. Bueno, retornamos.
Es importante señalar que aunque el sitio y el posterior traslado de los cautivos a Babilonia duró varios años, en aquel tiempo los hombres fuertes, hábiles, de valor, aquellos que eran productivos, personas educadas, fueron sacadas de Jerusalén desde los primeros momentos. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 24, 13 al 14. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa real, tanto del palacio como del templo. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. El verso 14 dice: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces aquí hay algo importante. Se supone que se lleva todas las riquezas y se llevan todos los utensilios. Y los utensilios aquí déjenlos guardados porque los vamos a ocupar más tarde. No nos toca. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok, síganme. Nada para que recordemos los utensilios del templo. El propósito del libro. El propósito del libro de Daniel es mostrar que el Dios de Israel, el único Dios poderoso, tiene en sus manos el destino de todas las naciones, por la profecía que viene marcada en este libro. Daniel tiene 3 secciones principales. La presentación de Daniel en el capítulo 1, que es lo que leímos en un inicio. Los episodios que prueban el carácter de Daniel y el desarrollo de sus dones de interpretación de profecía, del capítulo 2 al capítulo 7. Después del capítulo 8 al capítulo 12, sus visiones sobre acontecimientos y los reinos futuros. Así es como está dividido el libro de Daniel. Al final de cuentas son 12 capítulos. Ahora, el bosquejo. La historia personal de Daniel, que fue lo que leímos del 1 al 7, capítulo 1, verso 1 al 7. Daniel es llevado a Babilonia, presentado con el jefe de los eunucos. Por lo tanto, a él lo hacen eunuco, y él estudia allí 3 años para ser entendido en toda la cultura que tenían los babilónicos. Del capítulo 1, verso 8 al 16, habla de la fidelidad de Daniel hacia Dios. A pesar de la situación, Daniel vivía bajo la ley, y eso provocó que él se guardara, que él no se contaminara, inclusive ni con los alimentos. Y del capítulo 1, verso 17 al 21, habla de su reputación, cómo él fue creciendo en sabiduría y en todo entendimiento. En el capítulo número 2, habla del sueño de Nabucodonosor, y cómo Nabucodonosor tiene un sueño, está turbado su corazón, su mente por el sueño, pero se le olvida el sueño. Entonces manda a llamar a todos sus sabios, sus brujos, sus brujos, más que hechiceros, para que le dieran razón de su sueño. Y le dice: no, pues cuéntanos tu sueño y te lo explicamos. Le dice su gente que lo rodeaba, que lo asesoraba. Y él dice: no, es que no me acuerdo, pero díganmelo. Es que no hay poder humano que te lo diga. Bueno, si no me lo dicen, se van a morir todos ustedes, porque no me sirven. ¿De qué sirve que sean sabios, brujos, hechiceros, si no me pueden decir qué es lo que soñé y cuál es la interpretación? Entonces todos se turbaron. Y Daniel, aunque todavía no pertenecía a ese tipo de élite, pero estaba siendo entrenado. Y a Danielito ya nada más lo sacaron de donde estaba, y ya lo estaban sacando porque le iban a dar mate, le iban a dar cuello.
Y Daniel dice, oye, pues ¿qué está pasando? Y le explican la situación. Dice, bueno, dame oportunidad de que yo hable con Dios para que yo le pueda dar razón al rey. Y le conceden una noche. Y entonces ahí habla de la comunión que Daniel ya tenía con el Padre, porque con toda seguridad y con toda certeza, él sabía que podía acercarse a Dios y que Dios le iba a dar la respuesta. Y eso habla de una comunión. Y así fue. Así que el día siguiente él se presenta ante el rey y ya no hubo la mortandad de tantos hombres que iban a matar. Y verdaderamente le cuenta su sueño. Oye, tú soñaste esto. Un hombre con cabeza de oro, pecho de plata, cinturón de bronce, piernas de hierro, pies de hierro con lodo, y viene una piedra y la destruye. Y después le da la interpretación, diciendo que cada una de esas secciones son los diferentes reinos que habían de venir. Y la roca, pues esa roca es Cristo, que se iba a establecer y que iba a derrocar todo eso. Bueno, después sigue adelante. Después de eso, Nabucodonosor manda a hacer una estatua gigante. Dice que es de 6 codos. Eso nos da más o menos un aproximado de 3 metros por 60 codos de altura, aproximadamente 30 metros. Algo grandísimo. Y después manda que la adoren. Pero los amigos de Daniel, que ya habían sido cambiados sus nombres, porque querían cambiarle, aparte, quitarle la identidad que ellos traían de ser judíos, lo estaban cambiando totalmente, poniéndoles nombres paganos. Ahora se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se inclinaron ante esa estatua. Imagínense, todos le adoraron y ellos se quedaron parados, pues era evidente quién no se hincó. Así que los manda a llamar el rey, los reta a que guarden, a que pueden salvar su vida, simplemente tienen que adorar la imagen. Ellos no pueden ir contra su convicción, que es adorar al único Rey de reyes, Señor de señores, al único Dios todopoderoso. Y entonces el juicio es muerte en el horno de fuego. Y mandan a calentar todavía más el horno. Y justamente cuando aquellos soldados los están empujando, era tan caliente que afuera ellos son calcinados, los guardias, los soldados. Pero estos varones entran al horno y se pasean dentro del horno. ¿Cuántos varones eran? 3. Pero cuando estaban las llamas, resulta que ven a alguien mucho mayor. Y ya no eran 3, sino 4. Y después, pasando el determinado tiempo, les mandan a llamar a que salgan. Y ellos salen. Y salen sin ni siquiera olor, sin ni siquiera sus sandalias limpias, sus vestiduras limpias, y como si nada hubiera pasado. Entonces Nabucodonosor ahí reconoce que verdaderamente ellos tienen un Dios todopoderoso. Capítulo 4, la visión de Nabucodonosor. Este rey tenía muchos sueños y ahora es turbado con otro sueño de un árbol gigante que era derribado y después era deshecho entre las bestias del campo. Y no sabía qué significaba, pero ya sabía quién le podía dar la respuesta. Y ahora sí manda a llamar a Daniel. Y Daniel le da interpretación. Y le dice que es un juicio sobre él mismo. Que si él no se humilla a Dios, Dios le ha dado todo el imperio. Pero que si él no reconoce a Dios, entonces él va a quedar en locura un tiempo. Y después, cuando él reconozca nuevamente a Dios, de que él pase ese tiempo, va a ser restituido. Y yo creo que le dio igual que Ezequías.
Pasó el tiempo y un día él se ensorbeció, dándose, autohalagándose por todo el imperio que él tenía, siendo que se le había demostrado que todo lo que tenía se lo había dado precisamente Dios. Y entonces ahí, a partir de ese momento, queda en locura. Y después, como decía su sueño, él estaba junto con las bestias del campo, pastando y haciendo como bestias. Y eso me lleva a relacionarlo con la situación moral de la humanidad, de cómo estamos hoy, de cómo el mismo Estado legisla situaciones aberrantes y que son abominación delante de los ojos de Dios. El hecho de los matrimonios del mismo sexo, el permitir de una manera deliberada, porque supuestamente tienen derecho sobre su cuerpo las mujeres de poder abortar. Y eso no es más que un pensamiento totalmente errado, un pensamiento de bestia. Bueno, llegando el momento, él recibió lucidez. Cuando recibe lucidez, él proclama que el rey Nabucodonosor proclama que verdaderamente hay Dios y es restablecido en su reino. En el capítulo 5 vemos la escritura en la pared. ¿Qué es esto? Bueno, ya no es el rey Nabucodonosor, ya es un descendiente de él. Dice, ahí hablan de que es su padre, pero pudo haber sido su padre directo, pudo haber sido su abuelo. El punto es de que este rey, Belsasar se llamaba, cuando estaba recibiendo el trono, lo que hace es un gran festín, una gran fiesta, una gran borrachera. Entonces, para festejar, no quería festejar en cualquier vaso, quería festejar en vasos de oro. ¿Y dónde podía encontrar esos vasos de oro? ¿Se acuerdan que saquearon el templo y que ahí estaban los utensilios de oro? Esos utensilios que dejamos por aquí. Bueno, fueron por ellos y los ocuparon y deshonraron a Dios. Entonces, mientras ellos estaban en esa locura de borrachera y todo lo que conlleva, este rey ve en la pared, enfrente donde él estaba, una mano y comienza a escribir. Imagínate que de repente pues veas algo que no es normal ni nada. Pues se asusta, se turba, se espanta y se detiene la fiesta. Y la mano termina de escribir. Y la mamá de este rey le dice, hay alguien que te puede ayudar y te puede decir qué es lo que dice ahí. Y ese varón se llama Daniel. Y van por Daniel. Y Daniel va y efectivamente Dios le da la interpretación de lo que estaba escrito allí. Y lo que decía ahí era que él iba a morir. Entonces, como ya descansó, pues lo corona, le pone joyas, le pone vestiduras y está contento, ¿no? Pues ya me dijo que voy a morir. Pero una hora más tarde viene el rey Ciro persa y lo mata. Y son conquistados los babilónicos. Ahora ya no es reino de Babilonia, ahora el reino es persa. Bueno, eso fue el capítulo 5. El capítulo 6 es el decreto insensato del rey Darío. Ya no es gobierno babilónico, es la misma tierra, pero ahora es el reino persa. Y cambian algunos ministros, obviamente cambia todo su gabinete, porque tiene que cambiar. Pero Daniel continúa. Entonces Daniel fue ministro en el reino
de Babilonia, ahora es ministro en el reino persa. Y no había tachadura en él. Él era perfecto en todos sus caminos. Él era recto. Hacen un complot. Me suena conocida esa palabra. Hacen un complot de modo de que él caiga en algo le tenían que encontrar. Entonces sabían que Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la más tarde, en la noche. Y cuando lo hacía, él abría sus puertas, abría sus ventanas, viendo hacia la ciudad de Jerusalén. Y ahí él se hincaba y él ahí oraba al Dios Todopoderoso. Entonces, el complot se trató de que sus colegas se ponen de acuerdo y le dicen al rey Ciro: en esos 30 días nadie tiene que orar a otros dioses más que a ti. Y vamos a hacer el edicto. Y pon tu sello aquí, rey. Y el rey lo hace. ¿Qué pasó? Que estaban cazando y estaban cachando nada más a ver a qué horas Daniel se salía. Ya conocían la hora. Y cuando Daniel precisamente estaba adorando a Dios, orando al Rey Todopoderoso, le caen con testigos y con todo. ¿Lo viste? ¿Tú lo viste? ¿Lo viste? ¿Quién está orando? No, está orando a su Dios. Ah, ok, vámonos. Oye, rey, mira, aquí está este. No, pero este varón no lo puedo tocar, dijo el rey, porque yo lo estimo. Pero, rey, tú diste un edicto y está sellado con tu anillo. No te puedes echar para atrás. Verdaderamente no se podía echar para atrás. Entonces, Daniel se pone en manos de lo que tenía que ser la ley y es echado al foso de los leones. Pero allí Dios cerró la boca de esos leones y los leones no le hicieron nada. Y pasó toda la noche. Y al siguiente día el rey Darío fue y le preguntó: Daniel, ¿estás allí? Daniel, ¿vives todavía? Y Daniel le dijo: sí, aquí estoy. Sáquenlo. Y lo sacan. Y el rey se sintió contento y triste porque por la situación que había sucedido. Pero por consecuencia, el rey directamente a todos los que hicieron el complot los llamó junto con sus familias, esposas y niños, y los echaron al foso de los leones. Apenas estaban cayendo cuando los leones ya los estaban devorando todos. Y esa fue justicia que hizo Dios. Lo único que hizo Daniel fue ponerse en manos de Dios. Y a pesar de la situación, así como sus 3 amigos, simplemente tuvieron que confiar, a pesar de la situación difícil. Encontré una cita del doctor Jorge Desul, extraída sobre un documental que él hizo, un artículo que él hizo. Dice: Daniel y sus compañeros hebreos pudieron haber tenido muchas razones para no ser fieles a Dios, al Dios de sus padres. ¿Por qué? Bueno, fueron desarraigados en su mocedad, fueron desarraigados en su juventud, fueron sacados de sus hogares, fueron arrastrados por el desierto. La distancia más o menos que ellos debieron haber recorrido son como más de 800 kilómetros a pincelín, porque eran esclavos. Convertidos en eunucos, sentados en aulas bajo la tutela de maestros paganos, rodeados de idolatría, rodeados de toda clase de tentaciones. Nos dan una lección objetiva de lo que significa Juan 17:15. ¿Y qué dice Juan 17:15? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esa es una lección que también es para nosotros. Eso también le comento a los jóvenes, a los adolescentes, que están en una edad
en que el enemigo está con bazucazos por todos lados. Bueno, aquí la lección es que Daniel también pasó por lo mismo, y mucho peor. Aún así, él tomó una decisión y una determinación de guardarse para Dios y seguirlo únicamente él, aunque tenía la alternativa de no haberlo hecho. Bueno, capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Capítulo 7, del 1 al 8, viene la visión de Daniel sobre un león con alas, un oso con unas costillas en su hocico, un leopardo alado también con alas, una bestia diferente de 10 cuernos. También del verso 9 al 14 habla del anciano de días, habla de Jesucristo. Y después da la interpretación del verso 15 al verso 28. Dios le dio a Daniel una visión de 4 bestias. Las 4 bestias representaban los imperios de Babilonia, que ya había gobernado, Medo-Persa, que estaba gobernando. Después vendría otro gobierno, que eran los griegos, y después Roma. Después, en el capítulo 8, hay una visión del cordero y el macho cabrío, que es capítulo 8, verso 1 al 4, la visión del carnero, del verso 5 al 8, el macho cabrío, la interpretación, y precisamente también son estos 4 reinos. En el capítulo 9, la visión de las 70 semanas de Daniel. Y el capítulo 9, verso 1 al 2, dice: en el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá. No, capítulo 9. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, que es el rey persa, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en Babilonia, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías ya se le había dicho cuánto tiempo iba a ser de la cautividad. Iban a ser 70 años. Y es lo que estaba leyendo Daniel, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y estaba sacando cuentas y ya estaban por cumplirse. Ya estaban en esos últimos tiempos. Entonces, lo que hace Daniel, cuando Daniel le preguntó a Dios el tiempo en que iba a durar la cautividad babilónica, Dios le mostró la profecía original de Jeremías, donde se indica que iban a ser 70 años, y esto lo encontramos en Jeremías 29, verso 10. Ahora, después de esto, Daniel comienza a orar desde el capítulo 9, verso 3 al 19. Vamos a leer el verso número 6 del capítulo 9. Dice: no hemos obedecido tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Estaba declarando su pecado, el pecado del pueblo. Y el verso 16 del mismo capítulo 9 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Padre, ahora, ¿cuál va a ser la decisión? ¿Cómo nos vas a librar? Ya no te tardes, líbranos, Señor. Ya no pertenecemos a este lugar.
Nosotros tenemos nuestra tierra. Esa era la oración de Daniel. Y sobre todo que ya sabía que se estaba acabando el tiempo. Llega entonces la intervención del ángel Gabriel y le llega en revelación, o llega con Daniel. Entonces Gabriel le interpreta a Daniel la profecía de las 70 semanas, porque incluso los 70 años, pues ya el número en sí ya le estaba anunciando una profecía más adelante, que son las 70 semanas. El capítulo 9, verso 24, donde habla Gabriel, en la interpretación le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y a expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, está mencionando que al final de la semana 70 se va a acabar la profecía, se sella la profecía y se unge al santo de los santos, que es Jesucristo. Bueno, y aquí le sigue explicando el ángel. Y ahora se toman la semana. ¿Cuántos días tiene? 7. Entonces ahí se toman como si fueran 7 años. 7 años. Síganme, por favor. Y si puede sacar su calculadora de la aplicación. Aquí síganme. Después, ¿cuántas semanas dice que son? 70. Ok, hay otra instrucción que da el ángel Gabriel. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Que sería seguido por un periodo de 70 veces 7. 70 veces 7 nos da, o 70 semanas, nos viene dando 7 por 7, 49. Vienen siendo, pero con sus 70 son 490. Estamos hablando de 490 años. Ok, ahí dejemos los 490 años. 70 semanas. Ok, el 70 veces 7 se divide en 3 fases. 7 semanas y 62 semanas. Nos da una cuenta de 69 semanas. 69 semanas por 7, 483. Ok, y nos falta una semana. Desde el momento que termina la cautividad, que terminan los 70 años de la cautividad, desde allí hasta que Jesús entra en la entrada triunfal, pasan esos 483 años, 69 semanas. Entonces, en esa visión se estaba profetizando la muerte de Jesucristo. A partir de allí, Dios hace un paréntesis y nos falta la última semana. Ese paréntesis es el nacimiento de la iglesia. Ese paréntesis es la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, el tiempo de proclamar el Evangelio. Y hay un paréntesis. Estamos en ese paréntesis y nos falta una semana. ¿Cuándo se va a cumplir esa semana? Con el arrebatamiento de la iglesia.
cuando seamos arrebatados. A partir de ese momento comienza a correr la última semana. Y esa última semana son 7 años más. En esos 7 años va a finalizar con la batalla de Armagedón. Entonces es cuando se le pone fin, como dice este mismo verso 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oh, no. Perdón. Aquí, perdón, el 24. Y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El verso 24. Entonces nosotros ahorita estamos en ese paréntesis. ¿Cuándo termina? Con el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Bueno, eso no lo sabemos. ¿Cuándo va a ser? Pues puede ser dentro de 1 hora, mi hermano. Así como están las situaciones, puede ser más adelante, la siguiente década, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que seguir buscando al Padre, buscando su presencia, y sobre todo seguir llevando la palabra a aquellos que no la conocen, porque a eso somos enviados, a eso somos llamados. Capítulo 10 habla de la visión del futuro. El capítulo 11 habla sobre los reyes de Persia, Grecia, norte y sur, que es Siria y Egipto, el nuevo rey del norte, que en este caso es Roma, y un rey voluntarioso que hace referencia al anticristo. Ahora, para cerrar, uno de los más bellos temas que contiene el libro de Daniel es la separación para Dios, la consagración, la santidad, el camino recto, el buscar siempre su presencia. Algo lo cual se hace mucho énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel, desde la decisión de no consumir nada de la comida del rey, sino vegetales, la decisión de sus amigos de no inclinarse ante la imagen, la decisión de que a un edicto de no orar a otros dioses. Daniel lo que hizo es seguir orando al Rey de Reyes. Ellos mostraron gran seguridad y siempre confiando en el Padre. Bueno, eso nos llama a nosotros a confiar en Dios, a confiar en el Padre. Pese a cualquier circunstancia, siempre el primer lugar lo debe tener Él. Otro tema del libro de Daniel es la absoluta superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas para descifrar los misterios espirituales. ¿Qué significa? El enemigo también quería hacerlo, pero no tenía el poder. El poder tampoco estaba en Daniel. Era Dios que se lo revelaba. El poder era de Dios. A pesar de que lo intentaron, algunos de los magos, encantadores, sabios y astrólogos de la corte del rey, pudo encontrar y describir la verdad únicamente Daniel. Sus contrincantes espirituales nunca podrán resistir la sabiduría y el gran poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en acción en la vida de Daniel. El Espíritu Santo nunca se anuncia como tal, pero su intervención es totalmente evidente. La vida de Daniel, la habilidad que tenía para la interpretación de sueños, para tener la revelación y tener esa gracia ante las demás personas, pues ¿de dónde venía? Pues venía precisamente de su espíritu. ¿Sí? Vamos a, ponte de pie. Yo creo que este libro nos habla a todos nosotros, aparte que también nos reta de llevar esa vida consagrada delante de Dios.
y saber si Cristo está conmigo, pues quién contra mí.